Hola, hola, ¿qué tal mis amados? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Paso por acá a, a transmitir un mensaje que más allá de un mensaje que traiga más de lo mismo, es advirtiendo, haciendo advertencias al pueblo de Dios y al pueblo, hoy en día el pueblo venezolano que está pasando por una situación bastante terrible. Estamos viendo un escenario catastrófico aquí mismo, en escenarios, en comunidades vecinas. Para nadie es un secreto que Venezuela estuvo ayer tras unas elecciones, tras un escenario electoral bastante alegre, se ejerció el derecho al ciudadano a votar, a elegir. Y lamentablemente estamos viendo un escenario hoy de violencia, un escenario de confusión, un escenario de conflicto. No hay paz en Venezuela. No hay paz en Venezuela. No se garantiza la paz en Venezuela. No se está garantizando la paz en Venezuela. Porque sencillamente cuando la verdad se quebranta, se trastoca, cuando hay injusticia, es imposible que haya paz. ¿Por qué hablamos de mentira? ¿Por qué hablamos de injusticia? Porque es lo que ocurrió. Ocurrieron unas elecciones y hay un escenario electoral donde hay unas elecciones que fueron fraudulentas, un resultado electoral que nada tiene que ver con la voluntad popular del pueblo. Para nadie es un secreto esto. Pero más allá de esto, quiero hablar desde la perspectiva profética y quiero también mostrarles a ustedes algo que el Señor venía hablando en nuestros días, el día viernes y el día sábado, viernes en la madrugada y sábado. Sabíamos que el escenario profético no era favorable, ya lo sabíamos. Digo fuimos porque era un grupo entero que estaba en vigilia y oración por Venezuela, y fuimos a clamar, fuimos a orar, fuimos a humillarnos como pueblo de Dios para interceder por nuestra nación, y lo hicimos así, y el Señor mostró, y el Señor libertó, pero el Señor hizo también grandes cosas en esta poderosa vigilia. Pero también el Señor abrió los ojos y quitó la venda de muchos que íbamos con una perspectiva humanizada. Mira, hermano, hay algo que ni usted ni yo estamos entendiendo como pueblo de Dios. Hablo al pueblo de Dios y voy a hablar también al pueblo que es inconverso. Porque hoy veía, por ejemplo, un mensaje de mi hermana que decía: no entiendo el designio de Dios. Perdóname, Señor, por cuestionarte, pero no entiendo. Y hay personas que no entienden lo que está ocurriendo. A veces, bueno, nosotros mismos como pueblo de Dios no sabemos lo que está ocurriendo, pero Dios está al control. Amén. Sabemos que Dios está al tanto. A Él no se le escapa nada. Los que nos ansiamos somos nosotros. Los que algunas veces podemos caer en la desesperación somos nosotros, pero Dios no se desespera. Dios está al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela y Dios está oyendo el clamor de su pueblo. Dios está atento al sufrimiento y a las lágrimas, al clamor de su pueblo, y Dios es un Dios de justicia. Dios no es un Dios que se parcializa a favor de unos y de otros, no. Dios está al tanto de lo que está ocurriendo y Dios va a hacer algo. Así como lo han dicho ya otros siervos de Dios, que Dios va a actuar en nuestro país, nosotros lo creemos. Quizás la salida no es como nosotros pensamos. Quizás la salida no es como nosotros queramos, no es como nosotros de alguna manera adivinemos o forcemos, porque Dios tiene una manera de hacer las cosas que no es igual a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los mismos de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que vivimos en una tierra, pero hay un orden mundial. Hay unos estatutos y una ley de Dios, pero también hay un orden espiritual. Hay un orden y un tiempo espiritual.
Hay un tiempo de cumplimiento para todo en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Hay un tiempo de cumplimiento para todo. Pero también hay un tiempo de proceso y de tribulación para los pueblos y para las naciones. Dios viene a hablarnos como reino pecador. Dios no viene a hablarnos muchas veces como sus hijos. Dios viene a hablar a la tierra a nivel de reino pecador, porque es necesario que la tierra sufra dolores de parto. Es necesario que escuchemos a Jesús cuando dijo que habrán rumores de guerra, escenarios de guerras, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones. Es necesario que todo acontezca para que venga la redención de aquel que todo lo puede, de aquel que es justo, de aquel que sí establecerá la justicia en la tierra, de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. En una de las prédicas de la vigilia me llamaba la atención la prédica de un varón que decía que nosotros humanizamos las cosas y nosotros no podemos dejar de entender y de ratificar que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros antes que todo somos ciudadanos del reino. Somos cielícolas y como tal nuestra esperanza no puede estar fundada en las leyes de la tierra, en las cosas que hacen los hombres. Mire, veo mucha gente entristecida, mucho pueblo de Dios incluso entristecido, muchas personas que fundaron su esperanza en un voto, fundaron su esperanza en un proceso electoral, aún sabiendo que había corrupción. Pero a mí se me abrieron los ojos ese día de la vigilia cuando yo entendí que las cosas no van a ocurrir como nosotros queremos o pensemos, que las cosas se van a hacer a la manera de Dios, que las cosas van a ocurrir a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, no como nosotros queramos, porque hay un proceso que está viviendo la nación. Hay un proceso que está viviendo la nación cuando nosotros comenzamos. Mire, era la era, yo recuerdo estar pequeña, estar adolescente en ese tiempo, y vi cómo mi papá, un 4 de febrero del año en que Chávez dio el golpe de estado, agarraba un velón y lo colocaba frente a una foto de Bolívar, y yo no entendía aquel corre-corre, yo no entendía aquel por ahora, yo no entendía las palabras de este hombre, pero mi padre me llevó a una marcha, lo recuerdo nítidamente, me llevó a una marcha y vi a muchas personas con una boina roja. Y desde ese momento, a partir de ese momento hubo un quiebre y una manera distinta de hacer política en Venezuela, pero también entró a Venezuela muchas cosas que hoy estamos pagando los venezolanos, aunque no entendamos, incluso desde antes. Ese por ahora marcó un hito, políticamente, pero también espiritualmente, porque a partir de ese por ahora vino, no vamos a decir que una raza, vinimos a establecer un sistema político diferente en nuestra nación que hizo que muchos, voy a hablar en plural, porque en un tiempo fui afecta al gobierno, muchos nos identificáramos con el chavismo. Y a partir de ese momento abrimos puertas y brechas para que el enemigo hiciera trizas nuestro país, porque no lo sabíamos, porque la palabra de Dios lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento abrimos esa brecha y empezamos a llamar a Eterno, comandante eterno, ¿recuerdan esas palabras? A un hombre. Y empezamos a idolatrar al hombre y empezamos a traer la idolatría a nuestra patria. Y empezó a establecerse un juicio sobre nuestra nación. Y no lo sabíamos porque no teníamos conocimiento.
porque no entendíamos lo que estaba ocurriendo, porque simplemente había una necesidad de orden gubernamental y pensamos que era la mejor opción. Porque Venezuela tiene una característica de ser una comunidad mesiánica. Estamos hablando de que pensamos que la solución está en un hombre, y la solución, lo hablaba y lo comentaba con mi hijo, la solución está en un cambio primero interno, en un cambio que venga del ciudadano, en un cambio que está haciendo un llamado a la integridad, a que nos mantengamos de manos limpias. El Señor está mandando a limpiar a Venezuela. El Señor está dando la orden de limpiar nuestra nación, de limpiar las manos de los ciudadanos de nuestra nación. Pero para que haya esa limpieza, muchas veces debe haber sangre. Para que haya esa limpieza en el mundo espiritual, necesita que se acontezcan muchas cosas. Quizás ruinas, quizás devastación, quizás dolor, quizás adiós. El Señor me mostraba que algo nuevo se estaba gestando, que había un nacimiento. Me lo mostró en visión mientras oraba. Pero para que haya ese nuevo nacimiento, para que ese ser nuevo dé origen a lo nuevo en nuestra nación, tiene que quitarse lo viejo. El Señor no actúa desde lo viejo. El Señor tiene que quitar las cosas viejas para poder hacer lo nuevo. Para que pueda haber el nuevo nacimiento en nuestra nación, debe haber un cambio espiritual y un cambio también en el orden gubernamental. No podemos seguir apoyando todavía el viva María Corina o viva Maduro. No podemos seguir poniendo al hombre por encima de Dios, porque eso fue lo que hizo que el país se sumiera en ruinas. El Señor está destruyendo la altivez. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me lo reveló ahorita en su palabra. Después de haber orado por Venezuela, me llevó a un fragmento en Isaías 2, capítulo 2, versículo 18. Versículo 11, que dice lo siguiente: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. El Señor en aquella vigilia nos hablaba de esa palabra conocida en el libro de Crónicas, ¿verdad? Segunda de Crónicas, no recuerdo ahorita el versículo, ¿verdad? Pero que dice: si mi pueblo se humillare y buscare nuevamente mi rostro, yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Si recuerdan ese versículo, el Señor nos hablaba de humillación, nos hablaba de volver al altar, nos hablaba de doblar las rodillas, de gemir, de que esto no era una guerra normal, esto era una guerra espiritual en los aires, por la libertad de nuestra nación, pero que la primera libertad que Él quiere para nuestra nación no es una libertad solamente de cautividad por gobierno. Es una liberación a nivel de cada uno de los ciudadanos. Es una liberación que tiene que ver con dejar atrás la altivez, que tiene que ver con humillarse ante el Señor. Ya basta de que queramos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, porque el Señor está mandando a humillar a su pueblo y a humillar a los entendidos. No todo el mundo puede entender en el plano espiritual lo que está ocurriendo. No todo el mundo puede entender el designio de Dios. No todo el mundo puede saber o puede entender en el plano espiritual que para que surja lo nuevo tiene que quitarse lo viejo, quitarse todas las estructuras. Para quitar las estructuras se necesita que se remueva. Se necesita un zarandeo, un sacudimiento. Para que haya un parto en una mujer debe haber sangre. Debe haber dolor, y eso muchas veces ocurre en el mundo espiritual.